Nuevo capítulo de No Days Off. Hoy vamos a estar con Paula, una nutricionista deportiva en Instagram, NutriGuial, que nos va a enseñar a cómo adaptar nuestra alimentación a la práctica deportiva y a cómo calcular nuestros macros. Recuerdo perfectamente cuando recogía a mis hijos del colegio, un amiguito suyo se cogió un paquete de Oreo y me dijo: mira, Paula, esto es muy sano porque tiene leche y cacao. La gasolina de nuestro cuerpo se divide en 3 macronutrientes, ¿vale? Son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Para mí, lo de contar calorías está un poco sobrevalorado. La grasa es la gasolina de la que deberíamos tirar. Un donut tiene 150 calorías. ¿Qué aporte nutricional positivo, bueno, te genera esto? Nada. Son calorías vacías, innecesarias totalmente. El mito mayor del ayuno intermitente es que hay que dejar de comer, ¿no? O sea, me quito el desayuno o me quito la cena y eso es hacer ayuno intermitente. No. Si quieres ganar masa muscular, lo único que puedes hacer es comer más proteína. La proteína no te hace entrenar más fuerte. Eso no, la proteína lo que te va a hacer es desarrollar más músculo, eso es así. El punch ese que se dice es con la creatina. Bueno, ¿qué tal, Paula? Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias. Qué ilusión nos hace que estés aquí y que si hemos conseguido que salgas un poco quizá de la rutina y te vengas aquí a nuestro podcast, sobre todo. Encantada de la vida de estar aquí nosotros con vosotros. Y que sí, nos hace especial ilusión porque queríamos traer a alguien de la nutrición, ¿no? Que nos hablase de la parte de alimentación. Sabemos que tiene mucha experiencia, pero antes de empezar siempre nos gusta también, para que la comunidad te conozca, ¿quién es Paula? Cuéntanos. Bueno, pues Paula es una mujer de 41 años, madre de 2 niños maravillosos, de 12 y 13 años tienen ya, y enfermera de vocación y de profesión, y con un giro radical, bueno, no radical, pero bastante notable en su carrera, desde hace unos 8 años o así, que me inclina más por el mundo de la nutrición, que me apasiona también. O sea, que o sea, todo enfocado al mundo de la salud, porque siempre, al final nutrición. Desde que era muy pequeña lo tenía muy claro. ¿Y cómo fue el cambio ¿por qué la nutrición, no? Porque siempre me ha llamado mucho la atención. Es verdad que en mi casa mis padres siempre nos han cuidado mucho en este tema. La alimentación siempre ha sido como un pilar fundamental, ¿no? Lo han tenido muy en cuenta. Y bueno, yo he seguido un poquito esa dinámica suya. Te das cuenta a medida que vas hablando con la gente, a medida que vas hablando con los niños, a medida que vas viendo también pues cómo la gente come, ¿no? Cómo nos vamos nutriendo, las meriendas, los desayunos de los niños, los comentarios que hay. Yo recuerdo perfectamente cuando recogía a mis hijos del colegio, un amiguito suyo se cogió un paquete de Oreo y me dijo: mira, Paula, esto es muy sano porque tiene leche y cacao, que es lo que pone Claro. Entonces es como que, ¿de verdad? Porque eso se lo han dicho los padres, ¿no? ¿De verdad creemos eso? Entonces me pareció, pues pequeñitas cosas que te van pasando en la vida como para querer ir metiéndote un poco más en este mundo. Entonces decidí estudiar TSD y ahora ya he hecho los 2 máster, uno en endocrino y en nutrición clínica, y el de recomposición corporal y nutrición deportiva, que me apasiona. Diría que dentro de la nutrición, esa es tu especialidad, o sea, la parte que más te gusta es la deportiva. La deportiva, sí, sí, me gusta mucho. La clínica también, tengo muchos pacientes de nutrición clínica, pero la deportiva es distinta, me atraen mucho. Actualmente, nos conocimos también porque conozco a Manu Tenorio, ¿no? Que me dijo ahí, el tío vio que quería hacer un cambio físico, lo vimos en las redes y dijimos, anda, ¿quién es Paula? Empezamos a investigar un poco y cuéntanos, porque más lo de Manu es más clínico, pero también... Manu es clínico, por ahora es clínico, sí, estamos ahí reconduciendo un poquito todo. La verdad es que es un campeón, está haciendo las cosas fenomenal. Yo a Manu le conocí, yo estuve 15 años trabajando en un hospital, en una UBI de pediatría, y le conocí ahí. Me pareció, tanto él como su mujer, los dos espectaculares, o sea, muy, muy buenas personas, muy cercanos, muy agradables, y es verdad que hemos mantenido relación. Y bueno, y ahora me pidió ayuda, me pidió consejo y tal, y yo pues encantada. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien, y no sé si lo estáis viendo, sí, pero se le nota que está más... Es obediente entonces, ¿no? Cumple con lo que tiene que hacer. Sí, es importante. Y luego también, como decía Samuel, has trabajado la parte de clínica deportiva, ¿no? O sea, cuéntanos también un poco en este sentido por dónde te has movido, qué has hecho, qué tipo de deportistas, con qué deportistas has trabajado. A ver, estoy con futbolistas,
y luego gente de CrossFit y gimnasio. Guay. O sea, ¿Y es igual? No tiene nada ¿Dónde que te ver. sientes más a gusto? No tiene nada que ver. ¿Hablas de la clínica y la deportiva? Ambas, y luego dentro de la deportiva también entiendo que hay muchos, son distintos Depende de perfiles. la disciplina que haga cada paciente, así hay que aplicar una cosa u otra. No tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, no tiene nada que ver los distintos deportes, las distintas disciplinas, dependiendo de los días que se entrena a la semana, dependiendo de la edad, depende de tantas cosas. Por eso es muy importante que todo sea como muy individualizado, ¿no? Que al final, joder, pues que haya una entrevista primero donde me cuentes absolutamente todo lo que haces y bueno, pues en función de eso ya te vas hacia un lado o hacia otro. Guay. ¿Y dónde se ve Paula más cómoda? O sea, ¿dónde dice, joder, esto es que yo lo No, disfruto"? estoy en las dos vertientes, me siento bastante cómoda, la verdad es que sí. Genial, porque practicas deporte. Yo sí. Tú sí, ¿no? O sea, eres de Yo las que lo que dice lo hace también, ¿no? Lo he probado primero en mí. Entonces, al sentirme yo tan bien, es cuando me siento mucho más segura de lo que digo y de lo que intento implementar a la gente, ¿no? Entonces, yo hace años ya me vi fatal también y dije hasta aquí. Y empecé a hacer ejercicio, me apunté al gimnasio. Justo coincidió que empezamos a llevar a mi niño mayor a la guardería, justo al lado había un gimnasio, empecé ahí y hasta hoy, fenomenal, muy bien. Muy bien. Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces hemos conocido a mucha gente que dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y no lo hacemos nosotros. Digo, pero bueno, si tú no, esto es como decía uno, ¿no? Digo, si voy al peluquero y no tienes pelo, sí. Pues un poco en esta línea, ¿no? Es mucho más fácil transmitir tu conocimiento si lo has vivido desde la experiencia que simplemente a nivel teórico, por así decirlo. Total. Pero, experiencia personal y experiencia con los pacientes también, ¿no? Que vas viendo que va funcionando y, jolines, pues... Claro, entonces para una persona, por ejemplo, pues como David o como yo, no tenemos absolutamente ni idea, o muy poca idea, de nutrición o nutrición orientada al deporte, pero nutrición en general, ¿no? A mí me resulta súper curioso y llamativo cómo funciona el cuerpo humano, cómo es capaz de coger los alimentos, filtrar los nutrientes que necesitas dependiendo del alimento, dependiendo también de tus necesidades, cómo funciona así a nivel bastante genérico el mecanismo de nuestro cuerpo a la hora de la nutrición, que para mí es el pilar básico para el funcionamiento de la vida. Dices a la hora de sacar los nutrientes necesarios, ¿no? A la hora de sacar la energía. Vale. Bueno, nosotros a la hora de ingerir nos tenemos que fijar, a ver, por así decirlo, la gasolina de nuestro cuerpo se divide en 3 macronutrientes, ¿vale? Son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Las proteínas, la única función que tiene es rellenar, es como el alimento del músculo, solo, no tiene función energética, ¿vale? Las grasas y los hidratos de carbono, su función es generar energía, o sea, el estar más vitales es gracias a las grasas y a los hidratos de carbono. Entonces, a partir de aquí es cuando se puede trabajar. La proteína debería ser como un seguro siempre a ingerir. O sea, debería ser la base de nuestra alimentación, la proteína. Cuando hablo de proteína me refiero a todo tipo de carne, pollo, el huevo, todo tipo de pescados, las legumbres, aunque también tienen hidrato, pero tienen mucha proteína. En fin, esa debería ser nuestra base. Y luego el hidrato también nos da energía, pero desde otro punto de vista, que eso si queréis lo hablamos con lo de la dieta cetogénica y demás. Sí. ¿No? Entonces, todo eso se habla ahora mucho hoy en día en redes sociales de las macros, de contar calorías, de contar cuánta proteína tiene cada alimento. ¿Qué es eso? O sea, esa cuenta que se lleva, ¿cómo funciona más o menos? A ver, para mí lo de contar calorías está un poco sobrevalorado. Es verdad que quizá nos deberíamos regir por un mínimo que sí que deberíamos tomar todos en función de la actividad que hagamos, en función del peso, de la edad, de la altura, de tal, de cual, hay un mínimo. Pero eso de me voy a tomar cualquier cosa, miro las calorías, tiene solo 100 calorías y esto tiene 4...
un donus tiene 150 calorías y 5 filetes de pollo tiene 300 calorías. Como tiene menos el donus, tira el donus, ¿no? O sea, no, pero es que eso sí que se hace. Entonces no nos deberíamos fiar solo de las calorías, nos deberíamos fiar del recuento de macros. El pollo es proteína pura y el donus es hidrato de carbono puro y azúcares puros, con lo cual las calorías yo no suelo trabajar con calorías, sí que con el recuento de macros, con la base, como os he comentado, la base de proteína y el resto grasas e hidratos. Claro, en una dieta equilibrada a nivel usuario, nada de especializado en práctica deportiva, sino una persona normal, en el día a día. Una dieta equilibrada, más o menos, ¿qué porcentaje tendría que tener un plato que te comas de eso? Proteínas, hidratos, azúcares, grasas, porque también se dice que la grasa te la quites completamente, pero es necesaria, ¿no? En también ingerir. Ese es uno de los mitos bestiales que me encuentro todos los días, que no es que si como grasa voy a engordar, vamos a bajar grasa porque la grasa engorda. No, la grasa es la gasolina de la que deberíamos tirar. La grasa saludable, ojo, Grasa saludable me refiero a frutos secos, aguacate, salmón, aceite de oliva, claro, no las grasas de los donuts, de los fritos, no, ese tipo de cosas no. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, se me ha ido. En una dieta equilibrada, más o menos, ¿cómo se debería de repartir esos macros a nivel muy genérico, o sea, para un utilitario normal? La base, la proteína, o sea, debería ser más del 50% la proteína. Si queremos un 20-30 de grasa saludable y el resto hidrato. Cuando hablo de hidrato, por ejemplo, las verduras tienen hidrato. La mayor parte de los alimentos tienen parte de hidrato. No sé si os estáis refiriendo al hidrato de arroz, pasta y demás. Eso no es necesario tomarlo como tal, porque el cuerpo es capaz de sintetizar y de sacar hidrato de carbono a través de los alimentos que no sean un hidrato como tal. Quiero decir, no es necesario tomar pasta para generar energía para el cuerpo. ¿Me explico? Sí. Entonces eso no es necesario. Entonces la base deberían ser la proteína y la grasa. Y el hidrato, si nos apetece de vez en cuando, bien. Pero no es necesario. Esto que dicen, se necesita azúcar para el cuerpo, para el cerebro, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea que sí, imaginemos que, como decía Samuel, si yo tengo que medir o contar, en este caso tú decías no contar calorías, porque no es un ratio, una unidad de medida buena y productiva, porque nuestro cuerpo al final. Yo siempre he entendido y decía, bueno, pues un cuerpo yo necesito X calorías, ¿no? Vale. ¿Qué son las calorías? La caloría es la unidad de calor que genera tu cuerpo al ingerir según qué cosas. Quiero decir, eso nos da un poco igual. Más que la caloría debería ser la proporción de la ingesta. Eso es lo principal. Lo que más calorías quema al ingerir son las grasas. Entonces, deberíamos subir el aporte de grasas, subir el aporte de proteínas y bajar el aporte de hidratos de carbono. Okay. O sea, y en esos ratios que decíamos, o sea, yo cuando voy a hacer una dieta o quiero cuidarme o quiero bajar de peso, yo al final lo que debería de mirar no son tanto las calorías, sino mirar la ingesta que hago de los macronutrientes. Eso es. ¿Vale? Y si tuviéramos que medir esos datos, ¿cómo lo haríamos? Va por gramo, kilo, día. Esto es un poquito más complicado. O sea, por ejemplo, una persona de 80 kilos debería estar comiendo de proteína mínimo 1,5 gramos por kilo por día. Es decir, 120, ¿no? Mínimo. Debería estar comiendo de proteína. La grasa en torno a 1 gramo kilo día y el resto hidratos si queremos. Podemos subir proteína un montón. O sea, esto que dicen que la proteína daña el riñón y demás, o sea, no hay un estudio que diga que en un riñón sano una ingesta alta de proteína dañe el riñón. Pero ni en los culturistas, que están a tope de proteína, eso, no hay un estudio que avale eso. Con lo cual... Que si yo me pongo, Paula, y digo, vale, voy a comer 100, yo peso 100 kilos, ¿no? Entonces ¿vale? El porcentaje sería 150 gramos, bien, o sea que pesar más, puedo comer más proteína, genial. Si yo tengo que ingerir 150 gramos de proteínas y tengo que medir las grasas, y has dicho que bajemos los hidratos, pero de alguna manera yo tengo que tener una referencia con las calorías o no.
O sea, tengo que tener un tope de calorías porque si no, puedo comer el resto lo que quiera sin llegar a los ¿Sabes lo que 100. pasa? Que cuando lo haces bien, cuando ingieres bien grasa y proteína, te vas a llenar tanto que no vas a necesitar más. Entonces, ¿se puede tener una referencia? Por supuesto, eso se puede hacer, pero no es necesario. O sea, mientras hagas la ingesta de proteína y la ingesta de grasa, el resto no es necesario, va solo. Quiero decir, son medidas distintas, lo puedes hacer por caloría o lo puedes hacer por macronutriente. Para mí es muchísimo más saludable y muchísimo mejor para un desarrollo muscular el hacerlo mediante los macros. Las calorías se quedan un poquito al lado. Y es más, cuando luego tú haces las dietas y contabilizas, ¿no? Las proteínas, 150, grasas, 100, al final cuadra muy bien. O sea, lo puedes hacer eso es, cuando ingieres toda la proteína y toda la grasa, cuadra con las calorías que se supone que tienes que comer. Entonces yo tiraría más hacia qué tipo de alimento estás comiendo, no hacia la caloría vacía, que no nos dice prácticamente nada. La caloría vacía o caloría hueca es la que... la caloría como tal. Sí, claro, que no... Es que ese concepto siempre lo había escuchado, en plan, son calorías huecas, eso son, no sé, me resulta... Calorías vacías, ¿no? Sí, calorías vacías. La caloría vacía es, pues eso, un donus tiene 150 calorías. ¿Qué aporte nutricional positivo, bueno, te genera esto? Nada, son calorías vacías, innecesarias totalmente. Entonces, fijémonos más en eso, en los macros. Esa debería ser nuestra referencia, sobre todo la proteína. Y hay un concepto también, porque hace poco lo leí, ¿no? Estamos hablando, ¿vale? Yo me fijo en estos 3 macronutrientes, ¿no? Que no se me va a olvidar nunca. El hidrato, la proteína y la grasa, ¿no? Y aparece o sea, he oído, ¿no? El tema de la fibra, ¿no? Como que también hay que medir el... Fibra está dentro de los hidratos, ¿no? Ok, no lo sé. ¿Vale? Y entonces este concepto de fibra, ¿por qué es importante medirlo? Pero no es un macro. ¿Vale? La fibra es que va muy bien a nivel intestinal, pero no está considerado un macro. De hecho, ya te digo que está dentro de los hidratos. Dentro de los hidratos están, por así decirlo, puede haber azúcares vacíos, el arroz, la pasta, las harinas, todo eso que son totalmente innecesarios, y luego están pues la verdura, que tiene parte de hidrato, las patatas, las zanahorias, bueno, pues las legumbres. Este tipo de alimentos, que es el hidrato bueno, por así decirlo, contiene fibra. Entonces, ¿es importante? Claro que sí, para un buen tracto, o sea, para un buen tracto intestinal y para tener la microbiota saludable y las buenas digestiones y demás. Claro, porque he oído el tema, porque al final si miramos calorías, lo que estabas diciendo, que decíamos que es bueno no cogerlo como referencia, ¿no? Que yo creo que es un error. Por lo que tú dices, yo lo cometo, ¿eh? O sea, yo siempre miro y a ver cuántas calorías tiene este producto o este alimento. Pero sí que había oído sobre la fibra porque es tan importante el ingerir como el ir al baño. O sea, quiere decir que tiene una relación, ¿no? O sea, por eso es bueno medir la fibra o no es la fibra, el agua, o sea, es todo, no solamente es la alimentación, ¿no? Para ir al baño hay como muchas variables también. Si tú haces una buena ingesta nutricional, te aseguro que se va a regularizar prácticamente todo. Vamos a ir al baño. Muy bien, Paula, pues cambiando un poco el dato, o sea, yo creo que esto es importante también, el conocer los datos, los conceptos, ¿no? Que a veces la gente piensa o lo dan o los nutricionistas lo dan muy por hecho, ¿no? Como que todo el mundo sabe lo que son los macros o todo el mundo entiende lo que son las calorías y muchas veces no es así. Te lo adelanto porque yo no lo sé, ¿no? Y lo voy aprendiendo poco a poco, pero sí, saltando un poco de tercio, al final... ahora vamos a hablar un poco más de la nutrición aplicada a un objetivo, ¿no? Entonces, yo te hablo de mi objetivo. Yo peso actualmente 100 kilos, ¿no? Y mi intención es bajar de peso. Yo soy una persona que va activamente al gimnasio, entreno entre 5 y 6 días a la semana y quiero bajar de peso. ¿Por qué? Pero quiero mantener también la masa muscular que he ido creando durante muchos años, mucho tiempo. Entonces, si tuviéramos que todos estos conceptos de los que estábamos hablando lo tuviéramos que aplicar a una persona como yo actualmente te cuento que lo que hago es contar calorías, mirar que tienen nutrientes, miro mucho la proteína porque es lo que me sacia, esa es la verdad. ¿Más que la grasa o no comes grasa? Como grasa porque lo tienen los alimentos, es decir, si me como un huevo, pues al final el huevo tiene una parte de grasa, pero no lo mido. Por ejemplo, ahora sí que he oído, oye, es bueno tomar aceite en crudo, que normalmente yo me hago una ensalada y digo, oye, pues restringo lo máximo el aceite, pues a veces es bueno echarle aceite, ¿no? Entonces,
para una persona como yo, que tiene ese objetivo de bajar de peso, mantener la parte, o sea, incluso yo quiero aumentar la masa muscular y bajar el porcentaje de grasa, ¿cómo debería yo de adaptar mi dieta o mi día a día con la comida? Tú lo que quieres hacer, por lo que me dices, es un poco recomposición corporal, que se dice, ¿no? Es decir, bajar grasa y subir músculo, ¿no? Que esa quema de grasa potencie un aumento de músculo, ¿no? ¿Cuántas comidas haces al día? Pues actualmente estoy haciendo como un ayuno intermitente porque me quito el desayuno, o sea, ingiero la cena, o sea, hago la comida desde las 3 de la tarde que hago la comida y luego la cena, hago 2 comidas. 2 comidas. Vale. ¿A qué hora es la cena? Sobre las 10 o por ahí más o menos. Y hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Vale, eso está muy bien. Lo del ayuno intermitente a mí me parece que es... No voy mal. Me parece que es una maravilla, pero otro de los mitos que hay con el ayuno, o el mito mayor del ayuno intermitente es que hay que dejar de comer, ¿no? O sea, me quito el desayuno o me quito la cena y eso es hacer ayuno intermitente. No. O sea, lo que hay que hacer es... todo el aporte que tú deberías tomar a lo largo de un día, es decir, los 150 gramos de proteína mínimo más los 100 de grasa mínimo, todo eso habría que reestructurarlo y en vez de en 3 o en 4 comidas que hace la gente normal, hacerla en 2. Eso es uno de los fallos que más se suelen hacer. Entonces, ¿estás haciendo tú algún tipo de dieta? Lo que hago es lo que te decía, cuento calorías. Es decir, ¿cuántas calorías cuentas? Ahora mismo estoy un poco restringido, son 1.200 calorías. Vale. Lo estoy comiendo. Vale. Y en función de eso, pues voy adaptando. Lo que miro son las calorías. Es verdad que miro, por ejemplo, cuando voy a hacer una comparativa, veo un alimento u otro, pues hay muchas calorías porque es hidrato o al final miro por eso, por la parte calórica. Vale. Lo que yo te diría es que te olvides de medir calorías a ese nivel. 1.200 calorías para una persona de 100 kilos que está haciendo ejercicio todos los días es un error bestial, porque lo que hacemos es desnutrirnos. O sea, es verdad que vas a bajar peso y lo estarás notando, me imagino que de inicio bajarás peso, pero no te estás nutriendo, no estás nutriendo ese músculo que es lo que necesitamos. Entonces, al final el cuerpo como mecanismo de compensación, como no le estás dando todo el aporte necesario, lo que hace es, entendedme con esto, comerse a sí mismo. Entonces empieza a tirar de músculos, empieza a comer el músculo. Entonces, más que ganar masa muscular, lo único que vas a hacer es perder masa muscular, y eso es lo último que te interesa, porque además es que vas a entrar, se llama una baja disponibilidad energética. Eso, al tiempo de hacer una dieta hipocalórica, empiezas a sentirte más cansado, más irascible, con un poquito más de ansiedad, con ganas de hidrato, con ganas de azúcar, porque no estás nutriendo al cuerpo. Entonces, bajas peso mal bajado. Por eso yo las dietas hipocalóricas, para mí, y se dan... Vamos, o sea, los profesionales de la nutrición, o sea, hay muchísima gente que sigue trabajando sobre esta base. Pero si yo puedo ingerir esas 150 gramos de proteína que estábamos hablando y la parte de grasas que tengo que aportarle a mi cuerpo, ¿podría hacer 1.200 calorías? Te aseguro que no. Imposible. Te subes ahí mínimo a 2.200, si lo haces bien. Okay. Es imposible, porque 150 gramos de proteína no es que sea un filete de 150 gramos, es que o sea, más o menos, ¿vale? Así a grosso modo, por cada 100 gramos de ternera son 20 gramos de proteína, más o menos, tienes que tomar 150. Imagínate la cantidad de comida que tienes que tomar. Entonces, por eso te digo, es imposible llegar a, o sea, hacer 1.200 calorías con una ingesta en condiciones. Imposible. Estás comiendo poco, David. Me estoy desnutriendo. Sí, estás comiendo poco. Sapu tiene otro objetivo diferente al mío. Sí, yo empecé también hice una consulta con una nutricionista y me puso, en vez de déficit calórico, tenía que sumar como 500 o 600 kilos. Un 20% suele hacer. Sí, por encima de lo que más o menos gastaba con mi entrenamiento y tal. Porque lo que quieres es ganar músculo. Vale, pues mi porcentaje de grasa no es elevado, entonces mantenerlo más o menos, incluso bajarlo, pero intentar ganar masa muscular. Entonces me hizo como una dieta, sí que era como no muy estricta, te daba variación de alimentos y tal, pero como, oye, tienes que comer esto, en vez de decirme, pues tienes que tomar tantas proteínas y tantos tal, y tantos hidratos y demás. Entonces,
sería más interesante por mi parte decir, vale, yo tengo que consumir, yo ahora mismo peso 85 más o menos, en vez de eso, el porcentaje por encima de proteína, sería elevarlo mucho más, ¿no? En cuanto a la proteína para ganar más masa muscular. A ver, es verdad que hay una base de calorías, ¿no? Más o menos lo que hemos hablado antes, que se puede, o sea, podemos hacer una dieta con una base de calorías. Si queremos definir se baja, si queremos aumentar se sube. Eso es así, eso son fórmulas que nosotros manejamos. Si quieres ganar masa muscular, lo único que puedes hacer es comer más proteína y hacer, por supuesto, hipertrofia, o sea, hacer ejercicio de fuerza en gimnasio. Tampoco volverse locos, comer muchísima proteína en una ingesta, porque más de 30 gramos está demostrado que no se hace hipertrofia. Quiero decir, si comes 50 gramos o te suplementas, ¿no? en el desayuno tal, para ir al gimnasio y tal, te suplementas con 50 gramos de proteína, de suero o de lo que sea, está totalmente estudiado que nos da igual, o sea que más de 30 no vas a hacer más hipertrofia, que no por tomar más proteína en una ingesta vas a hacer más hipertrofia en ese momento. Entonces es mejor en gente que queréis hipertrofiar o que queréis aumentar masa muscular, repartir la proteína y hacer quizá más ingestas, no bajar a 2. Por eso digo que son objetivos distintos, que depende de la persona, se trabaja de una manera u otra. Hacer más comidas siempre. Eso es, hacer más comidas y meter 30 gramos de proteína en cada comida. Claro. Más no hace falta, no es necesario. Además es tirar, porque es un macro muy caro. La proteína, al final, la ternera, todo eso es algo caro. Entonces no es necesario más de 30 por ingesta, ¿vale? Tiene que pasar unas horas para que vuelva ese músculo a sintetizar la proteína. Muy bien. Yo te quería preguntar una cosa que me llama mucho la atención. La primera vez que vas a una consulta o partes del punto de partida en un nutricionista y te hace como un estudio inicial, ¿no? Te mide, te pesa, te coge contornos, te mide, te coge los pliegues en la pantorrilla. Eso me parece, y de ahí te saca el porcentaje de grasa que tiene tu cuerpo. ¿Cómo funciona eso de los pliegues como tal o las mediciones? Porque me parece alucinante. Es lo más... A ver, para una consulta de nutrición normal yo uso más la bioimpedancia. La bioimpedancia es, pues, en una báscula de estas que va por electrodos y tal, te da el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de tal. Los pliegues es un añadido en gente normal. En gente deportista profesional sí que es... pero porque vamos muchísimo más al límite. O sea, un futbolista no puede tener más de 45 milímetros de pliegue porque quiere decir que tiene más grasa, entonces el rendimiento va a ser menor. Los pliegues en gente, o sea, en usuarios como nosotros, no es tan necesario. Pero sí es una de las medidas que sí que se usa para determinar el porcentaje de grasa que tenemos. Me parece... O sea, que te empiece a tomar esos pliegues y luego te diga, tienes un 20%, un 18%, o sea, eso supongo que tendrá sus estudios, sus baremos, sus tablas. Claro, hay unos baremos. A mí me gusta más la bioimpedancia, que eso te lo dice como más claro y te da como muchísimos más datos, ¿no? La grasa incluso visceral, la grasa subcutánea, el tipos de grasa que hay. A mí eso me gusta más para gente más, pues eso, más normales. Sí. ¿Y eso lo mides con una báscula? Sí, es una báscula que tiene unos electrodos y en función del agua que tienes y de la resistencia que hace el agua con el músculo, con el hueso, con tal, pues determina unos determinados valores. Esas máquinas son las que, por ejemplo, ahora en los gimnasios más deluxe, más chill, te ponen que tienes que coger. Sí. Eso es fiable, muy fiable. Muy fiable. A ver, toda báscula tiene un margen de error. Los pliegues tienen margen de error también dependiendo de quién haga la persona. Si coge un poquito más, un poquito menos, si está el punto un pelín más arriba, un pelín más abajo, hay un margen de error. Que nos guía y nos dice más o menos por dónde vamos, sí. O sea, a mí sí que me parece bastante fiable dentro de un pequeño margen de error. Pero bueno, mientras siempre te midas siempre te peses en la misma báscula, en las mismas condiciones y demás, sí que lo... Sobre todo para hacer un seguimiento, si lo haces en las mismas condiciones, sí te puede ser bastante fiable. Claro, no nos vale de nada. No es que mi báscula yo peso no sé cuánto, aquí no. Tiene que ser siempre, pues eso, si es en ayunas, es en ayunas, si es por la mañana, es por la mañana, después de hacer pis, sin haber comido, sin haber hecho ejercicio durante 12 horas antes. O sea, bueno, tiene una serie de condiciones para tomar las mediciones bien.
Bueno, Paula, estabas hablando ahora justo de la dieta. Decías a Samuel el tema de tomar, si tomas proteína, 50 gramos de proteína, hablabas de tomarlo como en suero, ¿no? Esto, no sé, esto sería suplementación, ¿no? ¿Qué piensas tú de la suplementación? ¿Es buena? ¿Es mejor no hacerlo así? A ver, la suplementación, como su propio nombre indica, es para suplementar. Cuando no llegamos a los macros necesarios, bueno, no está mal. Es verdad que no hay ningún estudio tampoco que diga que es el tomar una proteína en suero, que diga que es malo. Tampoco hay ningún estudio que diga que es mejor que la proteína de origen animal o vegetal, la proteína de verdad. Entonces, mi punto de vista es que mientras lo podamos hacer, mientras podamos cubrir proteína con la alimentación, nos olvidemos de lo externo, mi punto de vista. ¿Que no podemos? No pasa nada, no es dañina. Mientras sea una proteína que sea 100% proteína y que no tenga nada raro, porque hay algunas o que las edulcoran o que las ponen algún tipo de cosas, que eso sí que es totalmente innecesario. Entonces, mientras sea 100% proteína, fenomenal. ¿Y mejor antes o después del entreno? ¿O es indiferente? ¿O la proteína es simplemente eso es una cosa que contabiliza a lo largo del día? La proteína contabiliza a lo largo del día. Entonces, depende cómo entrenes. Si entrenas en ayuno, no rompas el ayuno con la proteína, tómatelo después. Y si no, pues tómatelo antes. Depende de la persona. A mí me gusta después. Por entrenar. Me gusta el entrenar en ayunas. Sí. Okay, porque hay este mito de me lo tomo justo después de entrenar porque como para hacer... Con la síntesis proteica, me imagino. No, al final el recuento es a lo largo del día. O sea, tú tienes que tomar 150 gramos de proteína a lo largo del día y es verdad que cuando hipertrofias luego tu músculo está como generando, ¿no? Como recuperándose y es verdad que una buena ingesta de proteína es necesaria. Nos da un poco igual el cuándo. Mientras cubras requerimiento diario, está bien. Está bien. Claro, hablando un poco del tema de los mitos que en entrenamiento, en la nutrición, hay muchas cosas que se dicen. Por ejemplo, en lo que acaba de decir David, ¿no? Te la tienes que tomar la proteína después para recuperar, o te la tienes que tomar antes para entrenar más fuerte, o cosas tipo de suplementación, la creatina. Vale. Te daña el riñón, la proteína, el hígado, no sé qué, hay mucho... La proteína no te hace entrenar más fuerte, eso no, la proteína lo que te va a hacer es desarrollar más músculo, eso es así. El punch ese que se dice es con la creatina, eso sí. ¿Te daña? En principio no. Si lo haces bien, si tomas lo que tienes que tomar, no. Serían al principio... Bueno, si me meto en esto, ¿quieres? O sea, es una fase, no sé si has visto alguna vez creatina, lo que hay que hacer es una fase de carga durante una semana más o menos, tomando 20 gramos al día, y luego ya una fase de mantenimiento tomando 5 gramos al día. Sí que es verdad que esto genera mucha más potencia, mucha más fuerza. Eso sí, y te ayuda a desarrollarte más, eso es verdad. La proteína no, la proteína va por otro lado, va para construir ese músculo, para generar ese músculo, para hipertrofiar algo más. ¿Y es indiferente la cantidad de creatina que tienes que tomar en función de tu peso? ¿O tiene Sí, no, es en adultos máximo 5 al día una vez hemos pasado a la fase de carga y durante la fase de carga son 20 en adultos. Gente más joven no hace falta, igual que no hace falta proteína en chavales que se están empezando a desarrollar, no es necesario. Muy bien. Bueno, y hablamos un poco de las dietas, hablamos también del ayuno intermitente. Este ayuno, o sea, estos tipos de dietas o que vamos oyendo, ¿no?, por las redes y algunos lo vamos aplicando, ¿no? El tema del ayuno intermitente es una cosa, luego está la dieta cetogénica, que también está ahora muy de moda y se habla mucho de esto, también aparte para deportistas, ¿no?, de élite. ¿Qué es la dieta cetogénica y si es bueno o no el ayuno intermitente? A mí estas dos cosas me encantan. A mí porque yo lo he probado en mí y es verdad que tengo bastantes pacientes que lo están haciendo y es una maravilla. La dieta cetogénica lo que consiste es bajar muchísimo el aporte de hidrato y subir lo que os he comentado antes, que la energía se consigue a través del hidrato o de la grasa. Pues entonces, para conseguir esa energía lo que hacemos es bajar el hidrato y subir muchísimo la grasa. Esto lo que genera es la activación del mecanismo lipolítico. Eso es la activación de la quema de grasas. Entonces, para activar la quema de grasa necesitamos grasa. Es otro de los mitos de no. Tengo un paciente que dijo, Pau, es que cuando me da cosa el comer grasa porque pienso que voy a engordar. No, grasa saludable lo que te va a hacer es empezar a quemar grasa.
Entonces, la dieta cetogénica es eso, subir grasa, subir proteína y bajar hidrato. Y así es como se hace una recomposición corporal en condiciones. O sea que es buena, ¿no? ¿Y es saludable? Es una maravilla, es una maravilla. Okay. ¿Y esto del ayuno intermitente es por está relacionado un poco? El ayuno intermitente es una estrategia nutricional que a mí también me parece maravillosa, más que para bajar de peso, que eso mucha gente lo hace pensando que va a bajar de peso, o sea, que es como el primer objetivo, ¿no? O sea, al final el ayuno es una estrategia nutricional que nos viene muy bien, pero más por temas de salud. Pero que es verdad que la consecuencia de hacer este tipo de cosas, la consecuencia es una bajada de peso importante. Pero primero nos hemos regularizado a nivel hormonal, nos hemos desinflamado, la microbiota mejora, los ritmos circadianos mejoran, estás de mejor humor. O sea, quiero decir, tiene tantos beneficios, vamos, que yo lo aconsejaré toda la vida. Un ayuno intermitente bien hecho, ¿eh? Bien hecho. ¿Cómo es eso? Bien hecho es no dejar de comer. De no, yo hago ayuno, esto me lo encontré en la consulta así, no, yo hago ayuno porque lo hacía mi tal, entonces lo que hago es no cenar. Y como poco porque cuanto menos como, más voy a perder. No, es lo que comentaba antes, tú tienes que tener un mínimo de ingesta que es los 150 de proteína, los 100 de grasa, y eso en vez de en 3 comidas o en 4, si haces 2, porque te quitas el desayuno o te quitas la cena, lo repartes en el resto de comidas. Yo, por ejemplo, yo ceno 5:30 a 6, normalmente. Es verdad que, bueno, pues cuando estás ahora de vacaciones o tal, pues es un poco más complicado. Yo ceno 5:30 o 6, cuando mis hijos meriendan, yo ceno con ellos. Y luego no desayuno hasta las 9 de la mañana. Hay gente que le cuesta menos quitarse el desayuno. Bueno, esto cada persona es adaptarse. Esto es cuestión de individualizar muchísimo. No es que a todo el mundo... Sí. No es que a todo el mundo le quitas la cena, a todo el mundo le quitas el desayuno, no. Y luego hay que repartirlo en el resto del día. O sea, tiene lo suyo, ¿eh? Perfecto. No es simplemente dejar de comer. ¿Y estos dos tipos de dieta, el ayuno intermitente y la cetogénica, vale para todo el mundo? ¿O va en base de los objetivos que tenga cada persona? Por valer, vale para todo el mundo. No hay ningún tipo de contraindicación, ni en embarazada, ni en diabético, ni nada de nada. Hablo del ayuno intermitente. La única contraindicación que tiene es para la gente que tiene una enfermedad que se llama porfiria aguda intermitente. Eso sí, pero eso es rarísimo. Eso no, ahí sí que no está indicado. El resto, fenomenal. Y la dieta cetogénica también. El problema de la dieta cetogénica, bajo mi punto de vista, es que es más difícil de implementar. Es muy difícil porque al final puedes salir de cetosis relativamente rápido. Con una cerveza, por ejemplo, ya sales. Entonces, me parece que es más sencillo abordarlo desde un punto de vista, o sea, llevar a cabo una dieta low carb, que se dice que es bajar hidrato, pero no quitártelo del todo, pues porque al final es complicado para la sociedad en la que estamos, o estás muy mentalizado o no es fácil de llevar. Pero por poder, puede todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Mira, pues yo me la apunto, la cetogénica, y tú apúntate el ayuno intermitente. Te iba a decir, no, yo por quedarme con esto y cerrarlo, Paula, yo que quiero hacer este cambio físico, quiero bajar de peso, quiero mantener la parte del músculo, incluso hacerlo crecer, que sería una recomposición corporal, como decíamos. Lo que voy a hacer este tiempo es ponerlo en práctica, es decir, dejar de mirar la parte calórica y centrarme más en los macros. Voy a medir mis macros y voy a centrarme con eso. ¿Ok? Quítate las 1.200 calorías, por favor, y empieza a nutrirte de verdad. Perfecto, ese va a ser mi reto. Ese es mi reto, ¿eh? Me lo has puesto, lo empezaremos a medir. Que te pones un reto. Sí. Pues yo voy a aumentar la ingesta de proteína y a ver qué tal se da. Muy bien. Y hacer algo de ayuno. Mira a ver si puedes. Voy a probarlo. Si me va a llamar la atención. Me voy a informar bien para hacerlo bien, que no sea quitarme una comida y ya está, sino alimentarme bien y a ver qué tal. Muy bien, Paula. Bueno, lo primero, gracias. Y ahora vamos a hacer una parte que a nosotros nos gusta mucho y que es también para conocerte un poco más de una forma muy rápida. Entonces te haré una serie de preguntas que son como que te lanzo. La idea es que no pienses mucho, que sea una cosa espontánea y si te atajas con alguna no pasa nada, ¿vale? Entonces voy con ella. Como decías que entrenabas, digo, ejercicio favorito. Spinning o correr, me encanta. Comida favorita. El ceviche, me gusta muchísimo el ceviche. ¿Entrenar de mañana o de tarde? Mañana, siempre, mientras se pueda. Mañana. ¿Número de días de entrenamiento? 5. ¿Ejercicio que más odias? Pierna, el entrenar pierna me mata. ¿Una frase que te inspire? Deja que la vida te sorprenda. ¿Crees en Dios? Creo en algo. ¿Música que escuchas para entrenar? Pues depende de mi estado anímico, depende.
No, hay veces que es más tranquilo, hay veces que es más movido, depende de cómo esté. ¿Lugar donde te gustaría viajar? Quiero volver a Nueva York, me apetece mucho volver allí. ¿Serie que estás viendo ahora? Cero, no veo la tele porque me duermo, no puedo, no puedo. ¿Quién es tu referente? Uno como tal no tengo. Me gusta mucho la gente que es optimista, que desprende luz, ¿no? Que cuando estás te llenas de energía, eso me encanta. Entonces sí, ese tipo de personas me gustan mucho. ¿Entrenar solo o con gente? Pues si quieres entrenar de verdad, solo. El resto de las relaciones sociales está fenomenal, pero para entrenar solo. Uy, ¿un deporte que te guste? Correr. ¿Un sueño por cumplir? Creo que voy cumpliendo todo lo que me propongo y estoy feliz en ese sentido, así que... ¿El último libro leído? Ojo, dime qué comes, dime qué comes. Todo va enfocado a la nutrición. ¿Proteínas hablamos antes o después del entreno? Después. Y luego, si pudieras dar un consejo para alguien que va a empezar su cambio físico, cualquiera de los dos posibles, ¿qué le dirías? Pues que tenga mucha paciencia, que esto es cuestión de disciplina, esto es cuestión de ir muy poquito a poquito y el correr aquí no nos vale para nada, que hay que hacer las cosas bien. Maravilloso. No vale para nada. Genial. Oye, Paula, pues muchas gracias A por tu vosotros. tiempo Muy interesante. y Gracias nos a vemos en el vosotros. siguiente. Muchas gracias.